públicas y que lamentablemente siguen dando este tipo de noticias. Vamos a hablar un poquito de este raconto de lo que está ocurriendo con las escuelas públicas en Moreno con Lorena Pereira, concejal del Frente de Izquierda, que justamente ayer sacó un comunicado al respecto. Lorena, buen día. Ubaldo y Darío, aquí te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, en principio yo de mi parte bien, pero muy preocupada justamente Mm. con lo que viene pasando en estas últimas, casi diría semanas, porque fueron hechos muy seguidos. Ujú. A ver, lo último que tenemos es ayer la escuela primaria 74, capitán de fragata Pedro Giachino, que tuvo la explosión de la cocinita. Claro, sí, eso fue lo último, si bien, digamos, por suerte, digamos, lamentablemente, digamos, no pasó a mayores, digamos, porque es por una cuestión de suerte. Esto, el mismo viernes, Ujú. pasó algo similar en lo que es la primaria, la mismísima primaria 49, ¿no? Donde también, según dicen los padres, son cocinas muy viejas y que evidentemente no tienen el mantenimiento suficiente, donde también hubo un desperfecto, una llamarada y por suerte el auxiliar a cargo cerró rápidamente la llave de paso de gas. Mm. Y bueno, claramente la indignación de la comunidad educativa, es más, ayer también hubo una reunión de padres muy preocupados por la situación, eh, y no quiero dejar de mencionar también que hace una semana en la primaria 47 estuvieron casi una semana sin clases porque había una pérdida en un garrafón de gas. Entonces, estamos preocupados, la realidad es que Perdón, hay otros problemas de infraestructura sí. también que vienen denunciándose. ¿Estas escuelas tienen gas natural o tienen tubo de gas o garrafa? Gas envasado, quiero decir. En lo que es la primaria 47, sí tiene garrafón. Entiendo que las otras también, yo si mal no recuerdo, tienen garrafón, no tienen gas natural. Ujú. Está bien, en Moreno, Eh, digamos, hay poco gas natural, evidentemente. sí, en general hay Claro. muy poco gas natural en todo el distrito, es decir, hay determinados sectores que sí, pero Ujú. en general el gas natural es un servicio de privilegio, digamos, Pero bueno, porque no todos los sectores tienen. se mejoró algo porque, bueno, la nueva gestión dijo, vamos a hacer todo lo que antes no se hizo, o se hizo mal. Se anunció un super fondo en educación. Yo la verdad que en la zona de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, no veo que haya habido cambios positivos en esa materia. Hay, como en todos los gobiernos, algunas obras, otras escuelas que se siguen cayendo a pedazos y que ocurre lo que ocurrió ahora en la 74. ¿Se invirtió, se mejoró la inversión de edilicia en lo que corresponde a escuelas públicas del distrito? Eh, es lo que pasa en todas las intendencias, también en toda la provincia, es decir, obras a veces hay, ¿no? Pero Ujú. siempre son la sábana corta. Es decir, ¿por qué? Porque a veces se privilegian unas en pos de otras. Es decir, la situación edilicia en general del distrito de Moreno no es que todas las escuelas tienen los 12 puntos de habitabilidad que en realidad luchábamos en el 2018 cuando justamente explotó la primaria 49. Es decir, tenemos un montón de escuelas donde no se cumplen esos 12 puntos, o porque no tienen agua, o tienen problemas con las cloacas, o tienen Mm. problemas con las cocinas, o tienen problemas con el gas. Ya hubo otras escuelas donde también hubo problemas con el gas, donde ya las familias salieron a manifestar su descontento. Entonces, pasan estas cuestiones, y me parece que también hay que discutir cosas de fondo, es decir, porque cuando nosotros planteamos que el 100% del fondo educativo se utilice para las escuelas, estábamos hablando de esto, porque cuando vos utilizás el fondo educativo para otros fines, no estás haciendo obras en las Claro. escuelas. ¿Y en Moreno en qué se utiliza ese fondo Bueno, particularmente? el fondo educativo, es decir, legalmente, digamos, esto es una ley, el 50% se tiene que utilizar en obras de las escuelas, en obras de escuelas públicas. El resto puede utilizarse para otros fines. Y esto es lo que hace Mario Fernández también, y el Consejo Escolar de Moreno. Es decir, utiliza el 50% en obras que a veces, eh, hasta a principio de año, nosotros veníamos denunciando de que
si bien es importante la pintura en las escuelas, hay obras que son mucho más importantes. Sí, más urgentes, ¿no? Está claro. Exactamente. Y hoy estamos justamente viendo estas cuestiones, que, es decir, ahora tenemos problemas con las cocinas, tenemos problemas con los garrafones de gas, es decir, nos faltan aulas, es decir, la gran problemática de Moreno también es que nos faltan aulas. Es decir, en el 2020 se decía que faltaban 400 aulas. En su Yo ayer momento, estuve recorriendo algunas sí. escuelas donde todavía se está trabajando en aulas modulares, entonces todavía hay faltante. No, de hecho, después vamos a estar hablando también de una escuela que está a punto de cerrar, la escuela de la universidad, porque se están peleando por un espacio entre la escuela 37 y la técnica, la Politécnica de la Universidad de Moreno. Se están peleando por un predio. Sí, puntualmente no es con de las comunidades, es decir, la lucha de las comunidades, la comunidad de las PUN es una comunidad que no está en contra de la comunidad de la 37, Claro, no sino entre que ellos, pero digamos... lo que se está reflejando ahora es justamente la disputa por un predio donde me parece que también hay que plantear que la problemática de porque hay una interna del peronismo ahí también metida, donde se están disputando la propiedad de un terreno, donde por otro lado quedan las comunidades en el medio, porque uno habla con la comunidad de la 37 y plantea, mirá, hoy no sabemos, hoy estamos acá, nos dijeron que nos iban a conseguir un predio, nos iban a construir un edificio y todavía estamos acá. Y de hecho esa misma escuela tiene problemas de infraestructura, es decir, tiene la entrada de agua como la que uno puede tener una obra en construcción, es decir, no tiene la obra, el agua corriente habilitada. Bueno, el cerco, hay un montón de cuestiones. Y después tenemos la comunidad de las PUM, que la universidad sí había planteado que iba a construir ahí el edificio de la secundaria politécnica, donde y ahora el municipio plantea que es de él, es del municipio, ¿no? Entonces, sí. y ahí, y no quiero dejar pasar esto, es que hay una interna ahí del peronismo. Sabemos que Mariel Fernández y Andrade son, digamos, dos alas del peronismo diferentes que se están peleando. Y mientras tanto tenemos a la comunidad en el medio. Volviendo al panorama de las escuelas y estos peligrosos alertas que están dando estas explosiones que afortunadamente no han tenido más que algunos daños materiales, pero que lamentablemente si continúan en esta sucesión deberíamos ir preparándonos para situaciones un poco más complejas. En su momento, exactamente este año, cuando se realizó el acto recordando a Sandra y a Rubén, estuvo allí el ministro de Educación de la provincia, Alberto Sileón, y también dirigentes del SUTEBA, señalando que en su momento, cuando se alertó sobre la situación de esta escuela puntual, la que terminó volando, el gobierno de María Eugenia Vidal no los había escuchado y que todo lo que sucedió era un contexto de financiamiento y abandono de las escuelas públicas de la provincia. ¿Qué relación estableces entre aquel panorama y el presente hoy en las escuelas públicas de Moreno? Bueno, como todos los gobiernos, ¿no? Que no hacen las obras necesarias, destinan fondos para otras cosas y después cuando se necesitan, porque encima la cuestión de la primaria 49 es que ya ha habido denuncias en días anteriores. Sí. Y estaban, que hacían la prueba de hermeticidad, que no la hacían, que si le daba negativo, le daba positivo, y ahora aparece esto. Entonces, evidentemente, es decir, hay una falta de mantenimiento. Claro. Es decir, y no quiero tampoco olvidarme de que claramente, es decir, el ajuste de Vidal fue terrible. Y después, por otro lado, nos enteramos ayer anoche que en la primaria 74, ¿no? Lo sucedido ayer, también hay una pérdida en la cañería de gas. En el acta, se publicó el acta que firman el gremio de ATE, por ejemplo, donde se hace conocer que el gasista plantea que también hay una pérdida en la cañería de gas. Entonces, esto es una situación compleja. Si bien claramente no pasó a mayores, pero es decir, cuando nosotros planteamos la justicia por San Rubén, es que las escuelas tengan las condiciones necesarias y no pasen estas cosas. Esa también es la justicia, por tanto por los compañeros fallecidos, ¿no? Bien, bien. Lorena Pereira, como siempre, muy amable por tu tiempo, ¿sí? Muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Hablábamos de este tema que lo vamos a seguir ampliando con la concejal del FIT de Moreno, Lorena Pereira, que ayer por lo menos tuvo la sagacidad, la decencia de salir a hablar de este tema con un comunicado. Algunos referentes de la oposición de Juntos por el Cambio lo quieren hacer, pero bueno, enseguida salen la militancia acá, ¿no? A tirarle por la cabeza.